Por consiguiente, el factor integrante mu en y es igual a 1 en y cuadrado. ¿Qué vamos a hacer con ese factor integrante? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos nosotros en la modalidad de ecuaciones lineales cuando usamos nosotros un factor integrante para resolver. Recuerda tú que el propósito fundamental de un factor integrante es hacer exacta una supuesta ecuación diferencial que no lo es. Y esta ecuación no es exacta. Esta ecuación no es exacta. No cumplió con el requerimiento de que la parcial de m con respecto a y era igual a la parcial de n con respecto a x. Y como fue así de esa forma, entonces optamos nosotros por usar un factor integral. Y especificamos exactamente esos detallitos. Entonces lo que voy a hacer aquí hoy en este caso ahorita, para hacer exacta esta ecuación que no lo es multiplicar cada uno de los términos que constituyen esta ecuación que le estoy denominando como 1 por este factor integrante en y. Lo hacemos. Multiplico por esto, me queda así, y sobre y cuadrada. Lo multiplico por esto, me queda x y cuadrada sobre y cuadrada. Lo multiplico por x, me queda x sobre y cuadrada. Reduzco. Y me queda entonces 1 en y más x, diferencial de x, menos x sobre y cuadrada, diferencial de y igual a 0. Y esta es una nueva ecuación. Esta es también una ecuación, pero con la inclusión de un factor integrante. Y recuerda, con la finalidad de hacer exacta esta ecuación que no lo es. Lo hacemos. Aquí hago el atavío. Yo recomendaba que si tú haces estos 4 pasitos te va a ayudar mucho, así lo dije, para poder resolver ecuaciones de esta índole. Este es mi m, de acuerdo a la estructura que tienen las ecuaciones diferenciales exactas. Este es mi m, este es mi n, esta es la definición de m con respecto a la parcial, y esta es la definición de n con respecto a la otra parcial. Y una vez que ya hemos incursionado el factor integrante, volvemos a hacer la prueba, pero ahora en esta nueva ecuación. Entonces m va a ser igual a 1 en y más x, y n va a ser igual, aquí se observa, menos x sobre y cuadrado. Efectúo la prueba. Parcial de m con respecto a y, y esta es la parcial de m con respecto a x. Parcial de m con respecto a y. La derivada de 1 en y, pues menos 1 en y cuadrada. La derivada de x, 0. Estamos derivando con respecto a y. Aquí hacemos lo mismo con respecto a x, y aquí nada más le quitamos esto, le quitamos la x. Nos queda la parcial de n con respecto a x es igual a menos 1 en y cuadrada. Y aquí se cumple entonces el requerimiento de las exactas. La parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Y aquí se observa, parcial de m con respecto a y menos 1 en y cuadrada, y la parcial de n con respecto a x menos 1 en y cuadrada. Por lo tanto, una ecuación diferencial exacta. ¿Qué hacemos? Pues una vez que ya hemos demostrado que esto es exacto, pues usamos exactamente el mismo fundamento que se especificó y se recalcó aquí para poder resolver una ecuación diferencial exacta. Ya habíamos dicho que para ello había prácticamente 2 caminitos. Uno era partir aparte de la definición de m, o en su defecto, si a ti lo consideras conveniente y pertinente, partir ahora del otro caso de la parcial de u con respecto a y. Puedes partir de aquí, de la definición de m, o en su defecto puedes partir de acá, de la definición de l. Cualesquiera que sea el caminito, el resultado te va a dar exactamente el mismo. Y había yo hecho la consideración, a manera de comentario, que podías usar tú el que tú consideras conveniente y pertinente. Pues usamos esto, y aquí está. La parcial de u con respecto a x, esto es igual a esto. Es 1 en y más x, separa las variables, integras, 1 en y por la diferencial de x, pues x, más x cuadrada sobre 2, más una constante arbitraria. Esta constante arbitraria, recuerda que estamos nosotros tomando en consideración
En este caso, el dominio para u, que es en x, la constante arbitraria debe estar prácticamente referida a y. ¿Qué hacemos con esta solución? Pues tenemos, para poder completarla, necesitamos este valor de la phi de y, de esa constante arbitraria. Y también les habíamos enseñado el caminito para ello. El caminito para ello era sacar la derivada de esta expresión. Y lo hacemos. ¿Con respecto a qué? Con respecto al dominio en el que está prácticamente referida la constante arbitraria. Si la constante arbitraria se lleva a derivar con respecto a y. Derivamos. Parcial de u con respecto a y va a ser igual, aquí va a ser x menos y cuadrada. La derivada de x cuadrada sobre 2, 0. Más la derivada de la constante arbitraria, le ponemos un apóstrofe o una prima, como tú consideres. Y esa es la parcial de u con respecto a y. Y aquí le ponemos ojo, porque a la hora de que tú derivas esta supuesta solución, si tú partices de aquí, de este caminito, a la hora de obtener prácticamente la derivada se genera la otra parcial. Aquí está clarito. Partes de esto, esta es tu solución, derivas con respecto al dominio donde está supuestamente referida la phi de y, en este caso con respecto a y, y a la hora de derivar se genera la otra derivada. Aquí por eso le pusimos ojo. Entonces nos queda así, y lo que hacemos es nada más igualar. Igualas la parcial de u con respecto a y, y la parcial de u con respecto a y. Aquí en el atavio, aquí se observa, es menos x sobre y cuadrada. Entonces, sustituyes igualando 3 con el atavío, así le pusimos. Es menos x en y cuadrada igual a menos x en y cuadrada más la phi prima de y. Se anulan estos dos, así, rapidito. Y por lo tanto, la phi prima de y es igual a 0. Integras, y a la hora de integrar le quitamos nosotros la prima. Recuerda tú que esto, así lo dijimos, esto es la nomenclatura de Cauchy y esta es la nomenclatura de Leibniz. Puedes usarla, perdón, así sería de phi, sería así, de phi en y, es en y. Lo mismo. Así de manera práctica podemos integrarnos y le quitamos el apóstrofe o la prima, como le llamamos, ¿verdad? Y de esa forma obtenemos nosotros que esta phi de y es una constante. La sustituye 2, ¿por qué en 2? Porque aquí es prácticamente la solución. Y entonces la solución nos queda como la u de xy va a ser igual a x sobre y más x cuadrada sobre 2 y más el valor de esta phi de y, que es la que acabamos de obtener nosotros, que es una constante. Así es, todo esto es una constante. Todo esto es una constante. Si tú quieres referir a esa constante en forma implícita, ¿por qué en forma implícita? Acuérdate que y es una función de x. Entonces, ponemos únicamente este resultado. Sería x sobre y más x cuadrada sobre 2. Una constante más otra constante, pues tiene otra constante, ¿verdad? Pues en forma implícita estamos considerando esta forma y esta prácticamente también es la solución. Porque recuerda tú, así lo habíamos considerado cuando hablamos al principio de todo esto, ¿sí? Que la solución es una constante. Si la solución es una constante, entonces esto es igual a esto. Por esto. Entonces decimos que la función que cumple prácticamente para que esta expresión sea considerada como una ecuación diferencial exacta, pues es la solución, es x sobre y más x cuadrado sobre 2. Si tú quieres comprobar que este resultado esté bien, pues nomás lo único que tienes que sacar es la parcial de u con respecto a x de esta función, igualmente la parcial de u con respecto a y de esta función, y te tienen que coincidir
esta du en dx, que es esto, y esta du en dy, que es esto. Lo haces. La parcial de u con respecto a x de esto, pues 1 en y, más 2x sobre 2, será 1 en y más x. 1 en y más x, aquí está. Más palomita. La otra parcial de u con respecto a y. Se observa x constante, la derivada de 1 en y, pues, menos 1 en y cuadrada. Esto es 0. Se cumplen exactamente los dos términos que están prácticamente referidos a esas dos parciales. La parcial de u en x como 1 en y más x, y la parcial de u en y como menos x sobre y cuadrada. Entonces, este resultado está perfecto. Es el adecuado. De esta forma terminamos este ejemplo, que tenía como finalidad enseñarles cómo se puede establecer un factor integrante y cómo se usa este para poder nosotros incursionar en una ecuación diferencial exacta que no lo es y hacerla exacta. Válgame la redundancia de la palabra. Voy a hacer un segundo ejemplo. La siguiente ecuación es esta. Aquí le pusimos ejemplos 2 y resolver esta ecuación. La ecuación es, ahora le ponemos una u', 3xy más y cuadrada diferencial de x más x cuadrada más xy por la diferencial de y eso es igual a 0. Y seguimos el mismo caminito, la misma tónica que supuestamente implementamos en el ejemplo anterior. Ataviamos. Este es mi m, este es mi n, esta es la parcial de u en x y esta es la parcial de u en y. Recuerda tú la forma que tienen estas ecuaciones. Voy a borrar con el permiso de aquí tantito, muchachos. Así. Es esta. Es m de x más n de y. ¿Igual a qué? Igual a 0. Este es tu m, este es tu n. Recuerda que eso tiene prácticamente un fundamento en una diferencial total. Por lo tanto, también es la parcial de u, no de u con respecto a x, y la parcial de u con respecto a y. Así. Entonces m igual a 3xy más y cuadrada y n es igual a x cuadrada más xy. Y efectuamos la prueba. El requerimiento que se necesita cumplir para que esto sea considerado como una ecuación exacta es este. Que la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Sacamos esas parciales. Parcial de m con respecto a y la parcial de n con respecto a x. Parcial de m con respecto a y, 3x, más 2y. La parcial de m con respecto a x, 2x, más y. No son iguales. Y como no son iguales, entonces observa definitivamente que el requisito no se cumple. No se cumple. Aquí le pusimos diferentes. Por lo tanto, no es exacta, y si consideramos que tenemos por ahí dos opciones importantes para poder establecer nosotros el factor integrante. Recuerda que cuando una ecuación diferencial no es exacta, tenemos que buscar un factor de corrección que le estamos denominando desde el punto de vista matemático como factor integrante. Y ese factor integrante, a la hora de multiplicar cada uno de los términos de la supuesta ecuación que no es exacta, en apariencia, o sea, teóricamente, la ecuación que no lo es se va a volver una ecuación diferencial exacta. Entonces, buscamos igual, como en el ejemplo anterior, un factor integrante. Y otra vez vuelvo a dar el tip.
Y vuelvo a recalcar el comentario que hice en ese sentido al respecto. Y así lo dije, que cuando estas parciales conllevan únicamente términos en X, que fuera así, nada más. Un ejemplo, por supuesto. Que se te recomendaba a ti que usaras un factor integrante ¿en qué? En Y, definido en Y. Y que si en un momento determinado fuera al revés, que las dos parciales estuvieran prácticamente definidas ahora con respecto a Y nada más, entonces se te recomendaba a ti que usaras la correlación que define el factor integrante en X. Pero si tú observas aquí, en este caso, tenemos términos en X y términos en Y, términos en X y términos en Y. Entonces sabemos nosotros para qué lado vayamos a manejarnos para poder definir la correlación adecuada para poder establecer el factor integrante. Porque con el comentario que acabo de decir, creo que sí fue enfático en ese sentido. Si son únicamente referidas en X, entonces se usa en Y. Y si es en Y, se usa en X. Pero como aquí X y Y no tienes tú esa opción. Entonces tenemos que buscar o es una o es la otra. Recuerda que si se usa una correlación para evaluar el factor integrante en X, el resultado debe ser una función en X. Y si utilizas tú, la otra correlación para establecer el factor integrante en Y, entonces el resultado debe ser una función en Y. Si no es así, entonces esos factores integrantes en X y en Y no están definidos con respecto a ese campo de existencia, ¿verdad? Con respecto a la variable X, con respecto a la variable Y. Entonces aquí lo que vamos a hacer es considerar, así pues estamos poniendo, si consideramos que el factor integrante es una función de X, es mu de X, tenemos nosotros esa expresión, así. Si al sustituir estas derivadas parciales y sustituir n, si esto no me da el resultado una función de X, entonces tengo que optar por la otra relación. ¿Se capta? Lo hago. Dice, la parcial del logaritmo natural del factor integrante en X es igual a la parcial de m sobre Y menos la parcial de n sobre X, multiplicado todo esto por la diferencial de X todo sobre n. Sustituyo valores. Parcial de m en dy, aquí está parcial de m en dy, 3x más 2y. Menos parcial de n en dx, parcial de n de x, 2x más y. Como es menos, los dos van a tener menos a la hora de quitar el paréntesis, me quedaría 3x más 2y menos 2x menos y. Todo sobre n. ¿Dónde está n? Aquí está n. X cuadrada más xy. Sustituyo 3x menos 2x más 2y menos y. Factorizo con respecto a x y entonces esto se anula. Eliminamos el factor de arriba con el de abajo, ¿verdad? El numerador con el denominador y nos queda entonces así. Y observa lo que he enfatizado al respecto hace un momento. Que la parcial del logaritmo del mu de x es de la expresión o la correlación que nos permite a nosotros establecer el factor integrante en x. Y que si el resultado era en x, entonces era la correlación o la expresión adecuada para calcular el factor integrante, así lo dije. Y aquí se observa. Si usamos nosotros una expresión para evaluar el factor integrante y el resultado es esta función que es 1 en x, entonces quiere decir que el factor integrante es el adecuado. Así de simple. Así. Por diferencial de x. Integramos. Le pongo así la integral y le pongo así la integral. La integral de la diferencial del logaritmo natural de x se va a la integral con la diferencial. Me queda nada más logaritmo de mu de x. La integral de la diferencial de x en x
Yo creo que la integral que todos, es la que más conocemos así de memoria, ¿verdad? La primerita de aquella tabla de 10 que les había comentado yo. Y entonces me queda entonces que el logaritmo natural de mu de x es igual al logaritmo natural de x. Saco antilogaritmos naturales. El antilogaritmo natural del logaritmo natural es el número de Neper. Multiplico por el número de Neper, me queda entonces e a la logaritmo natural de mu de x igual a e a la logaritmo natural de x. Pero el logaritmo natural de e ya lo especificamos. El logaritmo natural de e es igual a 1. Por lo tanto, mu de x es igual a x. Y de esta forma vamos a obtener nosotros el factor integrante en x. ¿Qué voy a hacer con este factor integrante? Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Recuerda que el propósito de un factor integrante, por eso nosotros lo desarrollamos, por eso lo determinamos, es porque este factor integrante nos va a permitir que esta ecuación diferencial que no era exacta o que no es exacta, aquí está el requisito, no se cumple el requerimiento matemático, a la hora de multiplicar cada uno de estos términos de esta ecuación que no es exacta, teóricamente se tiene que volver una ecuación diferencial exacta. Y al volverla como una ecuación diferencial exacta, entonces la resolvemos de la manera que sabemos y no hay ningún problema. Punto. Entonces voy a multiplicar, aquí pongo el comentario, multiplicando mu de x igual a x en 1', que es esto. Me queda entonces 3x cuadrada y más xy cuadrada más x cúbica más x cuadrada, que es esto. 3x cuadrada y más xy cuadrada más paréntesis x cúbica más x cuadrada. Estoy multiplicando cada uno de esos términos, de esta expresión especificada como 1' por este supuesto factor integrante. Lo hago. En apariencia, a la hora de hacer nosotros este movimiento matemático, de incursionar ese factor integrante en esta ecuación, en apariencia, esta ecuación va a dejar de ser una ecuación que no es exacta para convertirla en una que sí lo es. Entonces, esta es una ecuación nueva nuevamente. Esta es mi nueva ecuación. Y hacemos la prueba. Volvemos otra vez a ataviarla. Este es mi m, este es mi n, es la parcial de u en x y esta es la parcial de u en y. Hago la prueba. Entonces, si m es igual a 3x cuadrada, y más xy cuadrada, entonces la parcial de m con respecto a y es 3x cuadrada más 2xy. Aquí está. Y n es igual a x cúbica más x cuadrada, ahora derivo con respecto a x. La parcial de n con respecto a x es igual a 3x cuadrada más 2xy. Y observa. Ahora sí son iguales. Y si son iguales, ¿qué quiere decir? Pues que ahora esta ecuación sí es exacta. Y si es exacta, entonces tenemos otra vez lo mismo, lo vuelvo a enfatizar, dos caminitos para poder resolverla. Y parto de este caminito. Solución. Parcial de u con respecto a x es igual a ¿qué? A esto. 3x cuadrada y más xy cuadrada. Aquí se observa. Separo variables e integro. Integro con respecto a x. Esto me va a dar exactamente, entonces este sería, aquí está, sería 3x cúbica sobre 3. 3 con 3 se van, me queda entonces x cúbica por y. Más, sacas la y cuadrada fuera del integrando. Y te queda entonces x cuadrada sobre 2. Más una constante arbitraria, que es referida. En este caso estamos nosotros integrando con respecto a x, con respecto a y. Y esta es mi solución. Esta es la solución de esta ecuación diferencial exacta. Hago lo mismo. Multiplicamos, no multiplicamos, derivamos en este caso para poder atrapar la constante arbitraria. Necesitamos nosotros conocer este valor de la constante arbitraria, entonces derivo la parcial de u con respecto a y. Y aquí otra vez, a la hora de hacer, va a aparecer la otra derivada parcial. Pueden ser en el caminito. Entonces,
La parcial de u con respecto a y va a ser igual entonces a ¿qué? A x cúbica. Serían 2x cuadrada y, 2 con 2 se van. Aquí están 2x cuadrada y sobre 2. Más la derivada de la y. Igualas, ¿por qué? Porque a la hora de derivar emana la otra derivada. Aquí está. Partirse de aquí y a la hora de derivar se genera la otra. Aquí está. Observa esto. Si entiendes estas cositas, esto es muy fácil, es muy sencillo. Es muy simple. Parte del atavío y nada más sigue el caminito. Caminito lógico, desde el punto de vista matemático. Entonces, igualando con el atavío, si le estamos poniendo, entonces te queda du en dy. Aquí está la du en dy. Es x cúbica más x cuadrada y. X cúbica más x cuadrada y igual a x cúbica más x cuadrada y. Más esta phi prima de y. Así se van. Así se van. Y te queda nuevamente que la phi prima de y es igual a 0. Para quitarle esa prima, que es la derivada, integramos, integras, y te queda entonces que la phi de y es también igual a una constante. ¿Qué hago con esto? Lo sustituyo ¿en dónde? En la solución. ¿Cuál es la solución? Aquí. En 2'. Y de esta forma me queda entonces que la u de x y, que la solución va a ser igual a x cúbica y, más x cuadrada y cuadrada sobre 2, x cuadrada y cuadrada sobre 2, más esta constante. O en forma implícita, agarro la constante y das igual a eso, ¿verdad? Sería x cúbica nada más y, más x cuadrada y cuadrada sobre 2. O es así, o es así, como tú quieras poner. El libro de Macarenco usa esta nomenclatura. Los libros gringos usan la de arriba. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Ya tenemos entonces esto. Y aquí voy a hacer un comentario al respecto nada más. Cuando nosotros elegimos un factor integrante, así lo dije, el tip que yo te daba al respecto, dije que no era regla. Que si estas parciales están prácticamente referidas, lo estoy enfatizando nuevamente el comentario, que si estas dos parciales estaban con respecto a x, así por ejemplo, nada más, que se recomendaba que usaras tú un factor integrante en y, y si era al revés, si estaban referidas únicamente con respecto a x, así y así, a y, perdón, que usaras tú un factor integrante en y. Si es así, utilizas en y. Y si es así, perdón, lo dije al revés, lo utilizas en x, ¿verdad? Pero como en este caso tenemos nosotros que la parcial de m con respecto a y, la parcial de m con respecto a x están referidas con respecto a x y y, ambas. Entonces, eso implica que puede haber otro factor integrante u otros factores integrantes, por la forma que tienen las derivadas. ¿Se acuerdan que cuando nosotros especificamos un detalle al respecto en la clase anterior a esta? Cuando empezamos a valorar, cuando empezamos a determinar las relaciones que definían los factores integrantes, el factor integrante en x, y, el factor integrante en x, el factor integrante en y, que era al revés, nada más la parcial de n en x menos la parcial de m en y sobre, en lugar de m. Y la otra era una ecuación que habíamos nosotros considerado de forma extensa, donde considerábamos, la inclusión de esa mu de x, y, a la expresión que estaba prácticamente considerada como el requerimiento parcial de m de y igual a la parcial de n en x. Lo metíamos y se generaba una expresión de la derivada de dos productos por cada lado con 4 términos. Y había comentado que encontrar prácticamente, así lo dije, que encontrar un factor integrante de esa índole era aparentemente difícil. Así lo especifiqué. Y habíamos hecho un comentario en el sentido que cuando teníamos nosotros factores integrantes de ese tipo, se generaban únicamente cuando había funciones muy especiales. Entonces aquí tenemos en apariencia otro factor integrante, un factor integrante de x y y. Y
vamos a ver si se puede establecer, se puede generar lo que ya había comentado. Y cuando teníamos nosotros esa expresión, así lo dije, que si que había una infinidad de soluciones. Y que si se lograba obtener prácticamente alguna solución al respecto, que cualquier solución de esa ecuación, cuando incursionábamos el factor integrante de x y de y en esta relación, generábamos una ecuación de 4 términos. Y lo vuelvo a enfatizar, así lo dije, que cualquier solución de las muchas que tenía esa supuesta ecuación, que cualquier solución también era un factor integrante. Entonces, en apariencia, aquí hay dos parciales, una en y, dm en y y la otra dn en dx. En apariencia, esta ecuación diferencial tendría que tener la misma forma a la que me estoy refiriendo. El resultado es este, lo acabamos de hacer, es esto, lo vemos exacto, y el resultado nos da a nosotros este. Esta es una, observa, es una cuadrática con respecto a y, sigue y cuadrada y lo sigue. ¿De acuerdo? Sería una cuadrática que es incompleta. La resolvemos como por completación de cuadrados o por factorización. Si tú optas por factorización, voy a agarrar esta forma implícita. Aquí lo voy a poner resolviendo para y. Es en apariencia una cuadrática, observa, y cuadrada y lo otro. Factorizo, me queda yx cuadrada por x más y sobre 2. Paso esto para allá. Me queda 2x